Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Muchos estamos preguntándonos qué tenemos que hacer, cómo podemos nosotros ser ungidos. Muchos quieren saber la respuesta de cómo yo puedo ser ungido de parte de Dios. Tienes que entender lo siguiente, que la unción, cuando Dios unge a alguien, es porque Dios anheló en su corazón ungir a alguien. La palabra no me dice que fue que Moisés se levantó con mucho deseo de expresar su gratitud con Aarón, que él quería recompensarlo por algo que había hecho y que lo ungió porque él anheló. No, dice la palabra que Jehová instruyó a Moisés a que ungiera y santificara a Aarón y a sus hijos. Tú no puedes, por eso es que el pastor o el profeta o el evangelista no puede, o el enviado de Dios no puede relacionar sus sentimientos con la palabra de Dios. Porque he visto muchas ocasiones donde personas, pastores, ungen a muchachos que no están preparados para estar en el altar y los ungen antes de tiempo. Y luego vemos a esos jóvenes en los altares y que adorando a Dios cuando realmente están llevando una vida de doble moral. Nosotros tenemos que entender que es Dios el que unge a las personas. No es que tú, si lees toda la Biblia, vas a ser ungido. No es que tú, si abres la palabra todos los días y si oras todos los días, vas a ser ungido. No, eso no depende si tú eres ungido o no. Eso no determina si tú eres ungido o no. Porque nuestra relación con Dios no tiene que estar ligada con algo que querramos de parte de Dios. Nuestra relación con Dios tiene que estar ligada al amor que tenemos por Dios, porque Jesús murió por nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero hay 4 cosas que tú tienes que hacer. Bueno, 3 dependen de ti, la 4ª depende de Dios. Y el primero es arrepentirte de la vieja vida. Cuando tú vienes a Cristo no puedes pretender llevar la vida del mundo dentro de la iglesia. Tienes que aprender a morir al yo. Eso es una de tus mayores luchas. Morir todos los días a tu yo y dejar que Cristo viva en ti. Tú no puedes traer el viejo hombre a vivir en tu vida. Si tú estás entregado a Dios, si tú anhelas vivir para el Señor, tú tienes que entregarte y humillarte delante de Dios. Todos los días trae su propio afán. Todos los días Satanás va a intentar en acabar con lo que Dios depositó dentro de ti. Todos los días Él se va a imaginar de alguna u otra manera de cómo puede atacar tu vida, cómo puede destruir lo que Dios ha puesto dentro de ti. Muchas personas se enfocan en los pecados más grandes, como el adulterio, como la fornicación, como el matar a alguien. Pero pocos entienden este significado de que Satanás se va a involucrar en tu vida, o se va a meter en tu vida por cualquier huequito que tú le abras. Por eso es que la palabra le dice, no le des cabida al enemigo. La palabra te dice, no le des cabida a Satanás. No que no le abras la puerta a Satanás, sino que no le des cabida. Aún en lo mínimo, no le des chances a Satanás de gloriarte sobre ti. Porque tú eres una criatura nueva. Tú naciste de nuevo en Cristo. Dios no te va a juzgar por lo que tú hiciste antes de conocerlo. Él te va a juzgar por lo que tú estás haciendo ahora que lo conoces. Por eso deja el pasado atrás, no le abras cabida a Satanás y sigue avanzando hacia adelante, porque tú tienes que morir al yo todos los días. Eso era lo que hacía Pablo. Pablo crucificaba a Pablo todos los días. Tú y yo tenemos que crucificarnos a nosotros mismos todos los días, porque aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma, pero ese cuerpo tiene la tendencia de hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso es que cuando tú vas por las calles y ves a una mujer muy bonita y tus ojos se desvían y tú sientes emoción, sientes como que cosquillas en el estómago, esa es la carne brincando que quiere que tú la vives otra vez. Cuando tú ves un dinero que no es tuyo y lo quieres tomar y sientes esa adrenalina, eso es la carne que brinca dentro de ti. Por eso es que todos los días tenemos que crucificar a la carne. El paso número 2, lo segundo que tú tienes que entender es que tienes que ser una ofrenda agradable delante de Dios y es en tu corazón. No me refiero a las ofrendas que tú das los domingos en los servicios delante de las personas. Me refiero a qué es lo que pasa cuando tú escuchas la voz de Dios en tu corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando estás a solas con el Señor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede dentro de ti cuando el Señor te dice y te instruye a que deje amistades que no le agradan a Dios? ¿Qué es lo que sucede dentro de ti cuando Dios te habla y te dice que sueltes algo o a alguien? Eso es una entrega total. En la palabra, en Levíticos 8, seguimos en el mismo capítulo, 8:21 dice, lavó luego con aguas los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová.
como Jehová lo había mandado a Moisés. Si tú te pones a leer todo esto, todo este capítulo completo, te vas a dar cuenta que una de las ofrendas que se entrega por completo es el holocausto a Dios. Tú y yo no vamos a hacer holocausto delante de Dios si no nos entregamos por completo delante de Él. Voy a leer otra vez lo que dice aquí. Y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, y esto produjo que fuera de holocausto, de olor fragante a Dios. Así que cuando tú te entregas a Dios en ofrenda, no es que tú vas a entregarte una parte y la otra parte no la vas a entregar. Por eso es que la palabra me dice que aquel que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, no pueda tomar su cruz. Aquel que no esté dispuesto a aborrecer, es la palabra, a su padre o madre, hijo, hija, esposa o esposo y hasta su propia vida, no es digno de él. Aquí lo que me está diciendo la palabra no es que tú te tienes que quedar solo. Lo que me está diciendo la palabra no es que tú te tienes que abandonar a tus hijos. La palabra no te manda que te quedes solo para tú agradar a Dios, o que dejes a tus hijos huérfanos, o a tu esposa viuda, o se separen. Lo que me está mandando la palabra es que tu amor por tus hijos no puede ser mayor que tu amor por Dios. Cuando tú de repente estás en una reunión familiar y de repente tu familia dice, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir al cine, y tú sientes que Dios te está llamando a la intimidad, tú tienes que colocar ese amor por Dios por encima del amor que tú tienes con tu familia. Tú tienes que decirle, aunque yo anhelo ir con ustedes, mi Dios, el que me creó, quiere que yo vaya a intimidad porque Él quiere que yo tenga un encuentro con Él. Eso es lo que dice la palabra, que aborrecer a tu hijo, hija, hermano o cualquier parte de tu familia, aborrecer es amar a Dios por encima de cualquier cosa, hasta de tu propia vida. Por eso era que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo dice en Gálatas 2:20. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otra ocasión él dijo, yo no estoy tratando de preservar mi vida, sino entregarla por causa de Cristo. La entrega total no es con palabras, es con acciones. Tú te entregas completamente con tus acciones. La tercera parte es escuchar, hacer y caminar en lo de Dios. Levíticos 8 dice, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Lo que Dios estaba haciendo aquí era consagrando a Aarón y a sus hijos. Estaba consagrándolo. Nosotros cuando somos consagrados somos apartados del mundo para pasar a ser para Dios. Venimos a hacer la voluntad del Padre en todo momento. Y tú no vas a hacer la voluntad del Padre si no escuchas lo que Dios está hablando, si no haces con tus manos y actúas en fe a lo que Dios te habló y si no caminas en la voluntad de Dios. Es por eso que era una forma de tipificar que tú todo el tiempo tienes que escuchar a Dios, hacer lo que Dios hace y caminar conforme a la voluntad de Dios para tu vida. Mi pregunta para los pastores, para los evangelistas, ¿qué predicas tú si no tomas tiempo para escuchar a Dios? ¿Qué predicas tú? ¿De qué hablas? ¿En base a qué lo estás haciendo? ¿A una emoción o a que alguien te instruyó a que lo hicieras o a que fue Dios quien te habló que lo hicieras y que hablaras de ese mensaje? Hace poco vi una aplicación que decía, aquí están los 300 mensajes más conocidos para que tu ministerio crezca. Y mi pregunta es, ¿dónde queda el Espíritu Santo? ¿Dónde queda ese versículo que dice, entra a intimidar y espera en la presencia de Jehová? Y esta es la cuarta que vamos a pasar ahorita. Esperar hasta que Él te unja. Esta parte no depende de ti, es la más difícil porque no depende de ti. Tú controlas el santificarte, el consagrarte. Tú a lo mejor con una determinación terrible, dirigido por el Espíritu Santo, te puede tomar una semana en consagrarte, una semana en apartarte para Dios, una semana en renunciar a lo viejo y venir a Cristo. Pero el esperar hasta que Él te unja, eso es depende en qué tiempo Dios quiere hacer en tu vida. Porque la entrega puede tomar muy poco, pero la respuesta de Dios toma tiempo. Porque Dios está probando tu carácter y para ver hasta cuándo tú vas a sostener esa relación, esa consagración con Dios. ¿Qué vamos a hacer mientras esperamos hasta que Dios actúe? Vamos a seguir moviéndonos en los 3 primeros pasos. Consagrándonos, buscando la presencia, buscando su palabra, actuando como David actuó. Esperé pacientemente a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó y respondió mi oración. Él no te va a responder hasta que tú no tengas paciencia en esperar su voluntad. Tienes que entender que no es tu tiempo,
cuando tú te unjas o cuando Dios te unja, es el tiempo de Dios. Cuando Dios anhele ungirte y vea que tú estás preparado, entonces Dios te va a ungir. Esperé pacientemente a Jehová y Él me oyó. Tienes que esperar paciente hasta que Él actúe. Salmos dice, espera pacientemente, espera en la presencia de Jehová. O sea que tú no puedes esperar en la computadora. Tú no puedes esperar de visita a todos lados, a países. Tú no puedes esperar en tu sofá viendo Netflix. Tú tienes que esperar en la presencia de Jehová. Porque depende de Dios, no depende de ti ni de ningún pastor. Y esos pastores que toman la osadía de ungir a cualquiera que no fueron dirigidos por Dios, van a tener que responder, van a tener que dar cuentas a Dios por causa de lo que ellos hicieron. Porque solamente ungir a alguien que no está preparado lo puede descarriar del camino de la salvación. Dios primero trata con el odre y luego deposita el vino. Espero que este video ha sido de mucha bendición para tu vida. Te invito a que compartas este video en tus redes, a que me regales un like, a que comentes, pero más que todo a que recibas esta palabra y que la coloques en práctica, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios te quiere ungir, Dios te va a ungir, solamente espera el tiempo de Dios. Dios te bendiga.